Muy bien, buenas noches para todos los que están en plataforma. Dale gracias al Señor en esta noche por una nueva oportunidad. Nuestra segunda clase de hermenéutica con la participación de nuestro pastor Jeremías esta noche. Vamos a pedirle a nuestro querido pastor Eliú que nos guíe en oración esta noche para empezar la clase de esta noche. Por favor, pastor Eliú. Tampoco tiene problema con el audio. Pastor Eliú, usted está por ahí. Bien, vamos a orar entonces. Agradecido, Señor, en esta noche por la bendición de tener una nueva clase. Gracias, Señor, porque a través de este medio podemos alcanzar a muchas personas, muchos hermanos, pastores, líderes, que de otra forma no se podría hacer, Señor. Gracias por la tecnología. Y pedimos, Señor, en esta noche tu ayuda, pedimos tu dirección, pedimos que utilices a tu siervo, el pastor Jeremías, con este tema de la hermenéutica. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante, pastor Jeremías, con el tema de la noche. Amén, amén. Muchas gracias, pastor Nielsen. Buenas noches a todos. Un privilegio estar con ustedes nuevamente. Hermano Nielsen, ¿tenemos hasta las 9 hoy? Sí, 9:15. Okay. 9:15. Y luego una pregunta hasta las 9:30. Oh, excelente, perfecto. Entonces, vamos a continuar pensando en los pasos que habíamos comenzado anoche, la observación, la interpretación y la aplicación. Cuando pensamos en la observación, estamos contestando la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto bíblico? Luego, la interpretación, ¿qué significa el texto? Y la aplicación, obviamente, cómo se aplica el texto a mi vida. Entonces, estamos en el primer paso todavía, la observación, ¿qué dice el texto? Y estamos mirando la importancia de fijarnos en los términos, en las palabras que se utilizan en las escrituras. Y hablamos un poco anoche sobre los verbos, ¿no? Hablamos un poco sobre los sustantivos, hablamos de las conjunciones, de las preposiciones. Y hoy vamos a comenzar pensando un poco en las palabras repetidas. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, tenemos que fijarnos en las palabras repetidas. Cuando un autor repite cierta palabra, cierta frase, es para que nos fijemos un poco más en su importancia. Entonces, por ejemplo, podemos mirar aquí en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 7, Cristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Si no permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿cuál es la palabra repetida en este pasaje? Muy obvio, permanecer. Cristo nos está exhortando repetidamente sobre la importancia de permanecer en Él y en su palabra para que llevemos mucho fruto. Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia, si vemos que hay una palabra repetida, tenemos que fijarnos mucho en ella. También tenemos que mirar palabras o frases que tienen un sentido, un significado figurado, no literal. Palabras con sentido figurado son palabras que tienen un sentido distinto que el sentido normal y literal. Y las diferentes imágenes frecuentemente tienen un sentido figurado. Por ejemplo, un versículo muy conocido, el Salmo 119, 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Obviamente la Biblia no es una lámpara literal, no es un foco, pero espiritualmente hablando arroja luz sobre nuestro camino espiritual. Pues podemos mirar otro versículo, Isaías 40:31, de nuevo un versículo conocido, pero los que esperen al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Antes de la clase yo fui a correr con nuestro hijo de 4 años y les puedo decir que me cansé. Entonces, la Biblia no está diciendo que si tú vas a correr un maratón que no te vas a cansar, pero lo que está diciendo es que espiritualmente el Señor te va a dar nuevas fuerzas. Espiritualmente el Señor te va a fortalecer para que continúes en la fe y en la obra del ministerio. ¿Sí se escucha, pastor? Ahora sí, adelante. Ya, ok, excelente. Entonces, obviamente son palabras con sentido figurado, ¿no? De levantar alas como las águilas. No vamos a literalmente estar volando, pero espiritualmente sí. Cristo dice en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pues obviamente Cristo no está diciendo que Él es una gallina y que nosotros somos polluelos. Es una frase con sentido figurado. Así como la gallina junta a sus hijos, a sus polluelos, así Cristo quería juntar a los judíos, pero ellos no quisieron creer en Él. Entonces, cuando leemos los versículos, tenemos que fijarnos cuando hay frases o palabras con sentido figurado. Vamos a hablar más de eso más adelante. Ahora, los pronombres. No se cansen, hermanos, de nuestra clase de gramática española. Eso es importante para poder observar bien, para poder fijarnos bien en lo que dice el texto bíblico. ¿Qué es un pronombre? Es algo que reemplaza un sustantivo, otro pronombre. Por ejemplo, Efesios 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la palabra Él nos escogió en Él, ese es un pronombre. También al final, sin mancha delante de Él, un pronombre. Y tenemos que preguntarnos, ¿a quién se refieren esos pronombres? Y obviamente en el contexto se refieren a Cristo. Dios Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios Padre, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje que podemos mirar en cuanto a los pronombres, Filipenses 1:27-30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que os se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, ¿cuáles son los pronombres? Vosotros, ellos, vosotros, vosotros, él, mí. Esos son los pronombres. Entonces hay un contraste entre ellos, los inconversos, y vosotros, o pudiéramos decir ustedes, los que están en Cristo por la fe. Ellos son los que se oponen a Cristo el Evangelio. Vosotros sois los que han creído en Cristo y también están sufriendo con Cristo, así como Pablo sufría.
Hay que fijarnos en los pronombres y preguntarnos a quiénes se refieren esos pronombres. Otra cosa que debemos mirar es lo que podemos llamar de general específico. Eso se refiere a buscar instancias en que el autor introduce una idea general y luego da una explicación por medio de ideas específicas. Hay un ejemplo de eso en 1 Corintios 13. Obviamente la idea general es el amor, pero luego Pablo empieza a explicar específicamente cómo es el amor verdadero. Lo mismo sucede en Gálatas 5, del 16 al 23. En el versículo 16 tenemos la idea general. Y luego en los versículos del 19 al 23 tenemos los específicos. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿cuál es la idea general de este pasaje? Hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero Pablo continúa demostrando lo específico. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en la carne? Entonces, en el versículo 19, Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo da una idea específica de lo que es los deseos de la carne, que no debemos satisfacer. Pero ¿qué significa andar en el Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, muchas veces en las epístolas hay una frase general como el punto principal y luego se explica los detalles, lo específico del pasaje. Muy bien. También podemos mirar una explicación de propósito. A menudo el autor bíblico ofrece una explicación de propósito de la enseñanza o la historia del texto bíblico. Entonces debemos hacer la pregunta, ¿explica el autor por qué dice algo? ¿O por qué pasa algo? ¿O para qué dice lo que está diciendo? Y para ver ese propósito, explicación de propósito, hay que fijarnos en las palabras para qué, a fin de qué, de modo que. Por ejemplo, Romanos 15, versículos 5 y 6, el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de pedir a Dios que nos dé un mismo sentir en Cristo? Es para que unánimes a una sola voz podamos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué indica el propósito de lo que dice en el versículo 5? El Salmo 119:11. En mi corazón atesoro tus dichos, o he atesorado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Uno de los propósitos de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón es para que no sigamos pecando contra el Señor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón por la cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados es para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Otro pasaje. Juan 20, versículos 30-31. El apóstol dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Pero estas señales, esos milagros, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Ahí está otra vez, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿por qué se escribió el Evangelio según Juan? ¿Por qué el apóstol escribió la buena nueva? Para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Así que el propósito del Evangelio según Juan es para llevarnos a la fe en Jesucristo para salvación de nuestros pecados y la vida eterna. Hay que fijarnos mucho en la explicación de propósito cuando aparece. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De modo que. Palabra de propósito. Luego podemos pensar en comparaciones. Comparaciones. Hay que buscar las instancias en que el autor bíblico compara dos ideas o dos personas que son similares o parecidas. Y hay tres tipos de comparación en la Biblia: el símil, la metáfora y la alegoría. El símil, la metáfora y la alegoría. ¿Qué es el símil? Es buscar comparaciones expresadas entre dos ideas que son diferentes. Y para ver un símil tienes que fijar en la palabra como. Como. También se usa asimismo. Cuando tú ves la palabra como, no la pregunta, sino la palabra como se usa en comparación o asimismo, es un símil. Por ejemplo, el primer salmo, los primeros 3 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como, ahí está el símil, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Obviamente el ser humano no es un árbol, no tiene ramas, no tiene hojas, es un ser humano. Pero la persona que no se deja llevar por los pensamientos y palabras deshonestas de los inconversos, sino que se deleita en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche, esa persona va a ser como un árbol fructífero. Espiritualmente hablando, va a dar mucho fruto. La palabra como, un símil. Otro símil, Juan 3:14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Dónde está el símil? La primera palabra. ¿Cómo? Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? Porque había una plaga de serpientes y el Señor le dio una manera en que pudieran ser sanados los que tenían la mordida de la serpiente. Si miraran a la serpiente levantada en la barra, esa serpiente de bronce, ellos serían sanados de su enfermedad. Todos los que miraran a la serpiente levantada con fe fueron salvados de la plaga. De la misma manera, Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, tuvo que ser levantado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo usó un símil, una comparación, para comparar lo que él iba a hacer en la cruz con esa serpiente de bronce que fue levantada por Moisés en el desierto. Un símil. Ahora, una metáfora también es parte de la comparación. Pero en este caso, la metáfora no se usa la palabra como. El símil sí se usa la palabra como. La metáfora es una comparación implícita entre dos ideas que son distintas, pero no se usa la palabra como. Por ejemplo, Juan 6:35.
Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Obviamente Jesús no está diciendo que Él es pan literal. Jesús está diciendo que Él es pan espiritual. Es una metáfora. Él es el pan de vida. El que cree en Él no tendrá hambre espiritual. El que viene a Él no tendrá sed jamás. Pero es una metáfora. Mateo 5, 13, 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Obviamente nosotros como creyentes en Cristo no somos sal literal ni luz literal, pero de una manera figurada somos sal y luz. Es una metáfora. Hay que fijarse cuando es una metáfora y vamos a hablar más adelante de cómo discernir bien las metáforas y el sentido figurado. Entonces hemos visto la comparación entre dos ideas similares. Muy bien. Contraste. Este es el opuesto de la comparación. En vez de comparar dos ideas que son similares, el autor contrasta dos ideas que son diferentes. Entonces, comparación, dos ideas parecidas, contraste, dos ideas diferentes. Entonces, tenemos que buscar el uso de las palabras pero, sino que, sin embargo, mientras que, en cambio, antes, más bien. Esas palabras indican que hay un contraste, hay una diferencia entre dos ideas. Proverbio 14:31, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios a quien se apiada del necesitado. Entonces, la persona que oprime al pobre ofende al creador. Pero por el otro lado, la persona que se apiada del necesitado honra a Dios. Es un contraste. Hay muchos contrastes en los proverbios, en los salmos y en muchas partes de la Biblia. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más o mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el contraste? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un contraste. Medio. Cuando una acción, un resultado o un propósito se expliquen, hay que buscar el medio que produce esa acción, ese resultado, ese propósito. Hay que fijarse en las palabras por medio de, mediante, por, a través de, con el cual. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Ese es el medio. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el medio? Por el Espíritu. El medio por el cual podemos hacer morir nuestras obras carnales es el Espíritu Santo de Dios. Por nuestra propia fuerza no podemos, pero por el Espíritu sí podemos. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Ahí está al medio, por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Otro ejemplo de un medio, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El medio por el cual recibimos la gracia de Dios en la salvación es la fe en Cristo Jesús. Hay que fijarse en los medios, por medio de, mediante, a través. Importante. Causa y efecto. Busca una causa, dicho por el autor, que produce un efecto o varios efectos. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es un contraste, pero ya hablamos de un contraste. Pero fíjense en la causa, la blanda respuesta, la causa, ¿cuál es el efecto? Quita la ira.
Segunda frase, la palabra áspera, la causa, ¿cuál es el efecto? Hace subir el furor. Hay que mirar la causa y el efecto. Romanos 6, versículos 16 y 23. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entreguen a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la ¿qué? La muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga es la causa de qué? Perdón, el pecado es la causa de qué? De la muerte. Causa, pecado, efecto, muerte. Pero hay otra causa, la dádiva de Dios. ¿Y cuál es el resultado o el efecto? La vida eterna en Cristo Jesús. Hay que mirar la causa y el efecto. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Hay que buscar preguntas que son contestadas en el texto y también hay que buscar preguntas que son retóricas en la cual ninguna respuesta es dada, la respuesta es implícita. Por ejemplo, Job 38, 2 y 3. ¿Quién es este, dice Dios, que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Se acuerdan que Job, por causa de sus aflicciones, quería cuestionar a Dios? Pero Dios dice, no. ¿Quién es este? ¿Quién eres tú para cuestionarme a mí? Yo te voy a cuestionar a ti y tú me vas a responder más bien. Yo soy el alfarero, tú eres el barro. Tú no tienes el derecho de cuestionarme, dice Dios. Yo tengo el derecho de cuestionarte a ti porque tú eres mi criatura. Pero la respuesta es retórica. No hay una respuesta porque la respuesta es implícita. Otro ejemplo, Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Entonces, hay tres respuestas, hay tres preguntas en este versículo. Las primeras dos son hechas por Dios y la última es una pregunta que los israelitas hacían. Yo no sé qué sucedió ahí. Voy a cerrar esto y reabrirlo porque no sé por qué. Parece que un hacker, pastor. El diablo siempre está obrando, ¿no? Anda como león rugiente, dice. Así es. Solo que, Bueno, adelante, hermano. solo que el Señor dice le quebró los dientes en la cruz del Calvario. Amén. Entonces el león ya no hace nada. Solo babea. Así es. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ok, ya estamos de regreso, creo yo. Pues vamos a intentarlo de nuevo. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Ok. Entonces, en Malaquías 1:6 son preguntas retóricas. Dios dice, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? No se da una respuesta, pero la idea es que ellos no estaban honrando al Señor, no estaban respetando al Señor. Pero en vez de reconocerlo, ellos decían, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? No querían reconocerlo. No era una pregunta para saber, era una pregunta para esquivar. A veces las personas con Dios con así. Ay Dios, ¿qué he hecho yo? Yo no he hecho nada, es lo que está diciendo. Ok, otra pregunta. Mateo 26:40. Luego Cristo volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos, ¿no? En el huerto de Getsemaní.
¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? No es una pregunta para saber algo, es una pregunta para acusarles de pecado. Él les había dicho, velad, no se duermen, apóyenme en oración, pero no quisieron, se durmieron. Muchas preguntas en la Biblia, Romanos 3:1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Pablo contesta la pregunta, perdón. Mucha. Porque se les confiaron a los judíos la palabra de Dios. Ellos recibieron el mensaje del evangelio primero. Pero no por ser judíos iban a ser justificados, solo por la fe en Cristo. Romanos 4:1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro padre, nuestro antepasado Abraham? ¿Abraham fue justificado por obras o por la fe? Por la fe, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Génesis 15:6. Romanos 6:1. Dos preguntas. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice la Reina Valera. En ninguna manera. Porque ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 7:1, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Claro que sí. Hay que mirar las preguntas y las respuestas que se dan en la palabra. Ahora, cláusulas condicionales. Cláusulas condicionales. Esas cláusulas presentan las condiciones por las cuales una acción, consecuencia, realidad o resultado sucede. Se debe buscar la cláusula específica que muestra ciertas condiciones que llevan a un resultado deseado. El aspecto condicional normalmente será introducido por la conjunción condicional sí. Cuando tú ves la palabra sí, sabes que hay una condición. Deuteronomio 28:1. Sí, ahí está la palabra, ahí está la condición. Sí, realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos esos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de toda la nación de la tierra. Una pregunta, ¿cumplieron los israelitas todos los mandamientos de Dios? Claro que no. Por eso no recibieron la plena bendición que Dios quería para ellos. Segundo de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Cuál es la condición para ser una nueva creación? Estar en Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, o nueva creación es. Pero si alguno no está en Cristo, no es una nueva creación. Primero de Juan 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. 5 versículos seguidos y cada uno empieza con sí. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, si decimos que no hemos pecado, son condiciones. También podemos mirar listas. Cuando dos o más cosas similares están juntas en una lista y debemos observar cómo y por qué están ordenadas en la lista en esa manera. Por ejemplo, 1 de Juan 2:15-16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el mundo del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ahí está la lista, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Una lista.
¿Por qué se mencionan estas tres cosas? ¿Por qué se organizan en esa manera? Los deseos de la carne primero, tal vez la idea general, y luego los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dos ejemplos de deseos de la carne. Okay, otra lista, Colosenses 3, del 5 al 8. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y luego la lista. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Otra lista. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dos listas. Y hay que fijarnos, ¿qué es lo que esas listas tienen en común? La primera lista tiene que ver con el pecado sexual, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y también la avaricia. La otra lista tiene que ver con la ira y lo que produce: enojo, malicia, blasfema, mentiras. Hay que mirar las listas. Cambios de tema. Cuando usted está leyendo una sección larga de las Escrituras, necesita fijarse en los cambios de tema. Cuando el texto cambia de un tema a otro. Por ejemplo, Romanos 3, 20 y 21. Miren si pueden ver el cambio de tema. Ya que por las obras de la ley, dice Pablo, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces el versículo 20 de Romanos 3 está terminando la primera sección en la cual Pablo denuncia a todo ser humano como culpable y condenable delante de Dios, incapaz de justificarse a sí mismo. Luego en el versículo 21, cuando Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, está comenzando una nueva sección demostrando que aunque no pudimos justificarnos a nosotros mismos, sí podemos ser justificados solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo. Hay que mirar cuando el autor está cambiando de tema o avanzando el tema. Otro ejemplo, Efesios 3, 21 al 4:1. A él, a Dios, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el primer versículo del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos los primeros 3 capítulos de Efesios se tratan de nuestra identidad en Cristo, de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y luego se llega al principio del capítulo 4 y empieza a dar de nuestra respuesta a la gracia de Dios en Cristo. Y en los últimos 3 capítulos de Efesios se habla de nuestra respuesta a lo que somos en Cristo. A veces un cambio de capítulo en la Biblia indica un cambio de tema, pero no siempre. Porque vimos en Romanos que hubo un cambio de tema del versículo 20 al versículo 21. Entonces no siempre puedes mirar el capítulo. Acuérdense, hermanos, los capítulos y los versículos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, en el sentido de que los números, cuando dice capítulo 4 o versículo 8, esos vinieron mucho después de la escritura de la Biblia. Son para ayudarnos a nosotros, pero a veces en vez de ayudar, a veces estorben porque nos confunden y pensamos que hay un cambio de tema cuando no hay. Otro ejemplo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un cambio de tema. Los primeros 11 capítulos de Romanos se tratan de la justificación solo por gracia por medio de la fe en Cristo. Y luego, empezando en el capítulo 12, se empieza a hablar de nuestra respuesta a la gracia de Dios en Cristo. Ok, emociones. Hay que buscar palabras o frases que producen fuertes emociones, fuertes sentimientos. Por ejemplo, Jeremías 3, 19 y 20.
Yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Para los varones casados, ¿cómo responderías tú si encontraras a tu mujer con otro hombre? Mucha rabia, ¿no? Fuertes emociones. Eso es lo que Dios se sentía hacia los israelitas por su infidelidad y su adulterio espiritual. Hay que fijarnos cuando hay fuertes emociones en el texto bíblico. Dios muchas veces se revela con fuertes sentimientos. También a veces los apóstoles, Gálatas 4. Miren las emociones de Pablo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo tuvo que ir a Galacia por una enfermedad, tal vez la malaria, no sabemos. Pablo dice, no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Le recibieron súper bien a Pablo, con cariño, con amor. Y Pablo dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa aceptación, esa satisfacción? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Luego Pablo pregunta, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Podemos escuchar la agonía, la frustración, la tristeza que sale de las palabras del apóstol Pablo. Me recibieron como un ángel y ahora quieren tratarme como un enemigo simplemente porque les he dicho la verdad. Fuertes emociones. Hay que mirar el tono, si es positivo o negativo. Hay algunos cristianos que dicen, siempre debemos hablar lo positivo, jamás nada negativo. Pero en la Biblia hay muchas cosas positivas y hay muchas cosas negativas. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Positivo o negativo? Obviamente es muy positivo. Lamentaciones 3:1-6, un poco diferente. Jeremías dice, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la barra de su ira. Me he hecho andar en las tinieblas, me he apartado de la luz una y otra vez, y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones, me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. No tan positivo, ¿verdad? Por eso se llama Lamentaciones. Cristo no siempre hablaba de manera positiva. Mateo 23 es un buen ejemplo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No tan positivo. Cristo les estaba regañando por su hipocresía a los líderes religiosos de Israel. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos. Una traducción dice, mis queridos idiotas. Yo sé que es muy fuerte, pero lo que Pablo decía. Oh, Gálatas necios, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y la palabra que usa ahí, fascinar, es hechizar. ¿Quién nos hechizó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Es un tono fuerte, porque los Gálatas habían o estaban por lo menos tentados a abandonar el evangelio de pura gracia por medio de la fe en Cristo, creyendo que se tenía que guardar la ley de Moisés y circuncidarse a fin de ser justificados. Y Pablo dice, no sean tan necios.
¿Cómo es posible que van a abandonar el evangelio si ya vieron a Cristo crucificado a través de la predicación del evangelio? Diálogo. Hay diálogos, hay conversaciones entre varias personas en textos bíblicos. Por ejemplo, Juan capítulo 3, un diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Se acuerdan? Entonces es necesario nacer de nuevo. Un diálogo en Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Obviamente son dos diálogos muy distintos. Nicodemo, el líder religioso de Israel, la mujer samaritana, una fornicaria que había tenido 5 maridos y estaba viviendo con otro hombre que no era su marido. Pero Cristo predicó el evangelio a ambos. Entonces, en ese paso de observación hay que definir y buscar la definición de las palabras que no entendemos. Si tú mires una palabra y dice expiación y tú dices, yo no sé de qué es la expiación, necesitas buscar la definición, el significado. Si tienes un diccionario bíblico, ahora muchas veces en el internet se encuentran respuestas de esa forma. Pues es importante fijarnos y definir las palabras. Si no entendemos una palabra, ¿cómo vamos a explicarla o aplicarla a nuestras vidas o a la iglesia? Entonces, observemos un versículo, hermano. Pongamos un poco en práctica lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Hechos 1:8. ¿Ok? Un versículo conocido, ¿no? Pero recibiréis poder, dice Cristo a los discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a ir observando este versículo para sacarle todo el jugo. ¿Ok? Entonces, verbos. ¿Cuáles son los verbos en este versículo? Voy a irlos aquí apuntando. Recibiréis. Haya venido. Seréis testigos. Esos son los verbos. ¿Cuál es el tiempo de los verbos? Futuro, ¿no? Futuro. Recibiréis en el futuro. No había sucedido todavía. Recibiréis poder. Cuando haya venido. No había venido todavía el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Futuro. ¿Los verbos son activos o pasivos? Recibiréis. Eso es pasivo. No estoy haciendo algo, estoy recibiendo algo, que es poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pasivo, recibimos el Espíritu Santo por la fe en Cristo. Y me seréis, dice Cristo, testigos. Eso ya es activo. Vamos a ser testigos de Cristo hasta el último de la tierra. Ok, conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones en este versículo? Perro. Perro. Y cuando vemos perro, tenemos que mirar el versículo anterior y preguntarnos cuál es el contraste. Perro, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, esta otra conjunción, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Otra y. ¿Cuál conexión hace cada conjunción del versículo? Está conectando que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que seremos testigos. Preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones en Hechos 1:8? Preposiciones. De la tierra. Hasta lo último de qué? De. Esa es la preposición, de. En toda Samaria. Otra preposición. En Samaria. Otra preposición. En Jerusalén. Otra preposición. Sobre vosotros. Ahí están las preposiciones. ¿Dónde vamos a ser testigos? En Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Hasta lo último de la tierra. Muy bien.
Palabras repetidas. ¿Hay palabras repetidas en este versículo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. La única palabra repetida que yo veo es en. No sé si tendrá mucho significado esa repetición, pero es lo único que yo veo ahí. Palabras o frases con sentido figurado. ¿Hay palabras o frases con sentido figurado? No creo. No creo. Pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? ¿Hay pronombres en este versículo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me. Ahí está. Me seréis testigos. ¿A quién se está refiriendo? ¿Testigos de quién? De Cristo. La palabra me es importante. Me seréis testigos. No estamos testificando de otros, estamos testificando de Cristo. ¿Ok? Entonces los pronombres me. ¿A quién se refieren? A Cristo Jesús. De general a específico. ¿Cuál es la idea general? Recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo y seremos testigos de Cristo. ¿Cuáles son los específicos? ¿Dónde vamos a ser testigos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Hay una explicación del propósito. Sí. ¿Por qué el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos? Para ser testigos de Cristo. ¿Cuál es el propósito del poder? Para ser testigos de Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos el Espíritu Santo? Para recibir el poder de Dios. ¿Y por qué necesitamos el poder de Dios? Para ser testigos de Cristo. ¿Hay una comparación entre diferentes cosas en Hechos 1:8? No, no creo que haya una comparación. ¿Hay un contraste? Sí, hay un contraste, pero el contraste es con el versículo anterior. Ustedes no necesitan saber el tiempo del regreso de Cristo, pero hay algo que sí necesitan. Poder del Espíritu Santo para testificar de Cristo. Contraste con Hechos 1:7. ¿Cuál es el medio? ¿Hay un medio? Sí. ¿Cuál es el medio? El Espíritu Santo. Para recibir el poder de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Y sabemos que todos los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es la causa y el efecto? Recibir el Espíritu nos da poder para testificar de Cristo. La causa del poder es recibir el Espíritu Santo. Y la causa de recibir el Espíritu Santo es para poder testificar con denuedo de Cristo. ¿Hay una pregunta o respuesta? No, no hay. ¿Hay una cláusula condicional? Sí. ¿Cuándo? La palabra cuándo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es una condición. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Me seréis testigos. Entonces, para ser testigos de Cristo, tenemos que haber recibido el Espíritu Santo. Y en aquel momento los discípulos no lo habían recibido, nosotros sí lo hemos recibido. Lista. ¿Hay una lista? Sí, hay una lista. Hay una lista de lugares. Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Será que hay importancia en esta lista? Sí. ¿Cuántos de nosotros vivimos en Jerusalén o Judea o Samaria? Ninguno.
Pero ¿será que hay un ejemplo de cómo debemos llevar el evangelio? Sí. Nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra región y a otros países, hasta el último de la tierra. Entonces, si vamos a testificar de Cristo, no vamos a comenzar en otro país, vamos a comenzar en nuestra Jerusalén, nuestra ciudad. Vamos a comenzar en nuestro departamento, Judea, en nuestra región, Samaria, y a otros países. Aunque en este caso Samaria era una región vecina. Una región vecina. Cambios de tema. ¿Hay un cambio de tema? No, realmente no hay un cambio de tema. ¿Hay fuertes emociones? Realmente no. ¿Es el tono del versículo positivo o negativo? Es positivo. Es una gran promesa de recibir el Espíritu Santo y testificar de Cristo. ¿Es este versículo parte de un diálogo? Sí. ¿Entre quiénes? Entre Jesucristo y sus apóstoles. Entonces no es entre nosotros y Cristo. Entonces Cristo no me está diciendo a mí, vas a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Yo no estaba viviendo en aquel tiempo. Yo por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, ya recibí el Espíritu Santo. El diálogo no estaba entre Jesucristo y nosotros, sino Jesucristo y sus discípulos. ¿Quiénes son los personajes? Pues ya hablamos de eso, ¿no? De Jesucristo y sus apóstoles. Jesucristo y sus apóstoles. Definir los términos. ¿Hay términos en este versículo que usted no entiende? Puede ser. Tenemos que definir quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Trinidad con mayúscula, ¿no? Entonces el Espíritu Santo. Tenemos que saber quién es para entender ese versículo. Testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que da testimonio. Testimonio de lo que ha visto y hecho. Muy bien. Entonces, para terminar esta noche, vamos a mirar 10 maneras de leer. Todavía estamos en el paso de observación. Tenemos que observar el texto, mirar el texto. Y para observar bien, tenemos que leer bien. Porque si leemos mal, no vamos a observar nada. Entonces, 10 maneras de leer. Primero, con entendimiento. No estamos leyendo solo para leer. A veces los niños les preguntamos, ¿ya leíste la Biblia? Oh, sí, ya lo leí. ¿Qué leíste? No sé. Lo leyeron solo para agradar a los papás, no para entender. Hay que leer para entender, con entendimiento. Y para leer con entendimiento, muchas veces hay que seguir la segunda manera, con repetición. Tú no puedes leer un versículo una sola vez y entenderla completamente. Necesitas leerla varias veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces. Es bueno leer libros enteros de una vez, especialmente si es un libro no tan largo. Tú te puedes sentar y leer toda la carta de Gálatas en 10, 15 minutos. No es difícil. Y vas a entender el mensaje de Gálatas mucho mejor que si solo lees 2, 3 versículos por día. Entonces es bueno leer libros enteros de la Biblia de una vez. Diferentes traducciones. Hablamos anoche de diferentes traducciones. La Reina Valera, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy. Algunas son más paráfrasis, algunas son mejores, pero es bueno comparar diferentes traducciones para ver algunas diferencias de palabras. Se puede escuchar la Biblia en audio. Ahora en los celulares se puede escuchar la Biblia mientras vas caminando, manejando, haciendo otras cosas. A veces es bueno leer en voz alta la Biblia. Eso es especialmente útil para los predicadores o los maestros que van a estar leyendo la Biblia en frente de otros. Es importante formar un plan para leer la Biblia. No levantarse cada día, poner tu dedito, leer por ahí y por allá. Sigue un plan de lectura bíblica. Hay planes para leer toda la Biblia en un año,
o para leer un capítulo por día, pero encuentra un plan en internet y sigue el plan de leer la Biblia. Puedes estudiar el mismo libro por un mes, por ejemplo, decir, todo el mes de octubre voy a estudiar el libro de Marcos, o todo el mes de noviembre voy a estudiar el libro de Isaías, y te dediques a estudiar todo ese libro por el mes. Leer la Biblia entera en un año, leer diferentes géneros cada mes. Entonces hay muchas maneras que podemos estudiar y leer la palabra de Dios. Vamos a dejarlo ahí para esta noche y si tienen preguntas, podemos tener un tiempo de preguntas. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Pastor Jeremías. Gracias por la exposición de la noche. Como siempre, damos la oportunidad para algunos hermanos que deseen hacer alguna pregunta. Este tema de la hermenéutica es muy importante porque nos ayuda a interpretar la Biblia, ¿no? Y es lo que hemos estado aprendiendo de cómo hacer una correcta interpretación. Así que abrimos los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, habilite su micrófono y formule su pregunta a nuestro pastor Jeremías en esta noche. ¿Quién va a empezar? Parece que estuvo todo claro esta noche. ¿Quién va a empezar con las preguntas? Hermano Hugo, ¿tiene usted una pregunta? Todo está claro, como el chocolate. Lo cierto es que estamos viendo las formas gramaticales y esto pues es de suma importancia, ¿no? Para hacer una correcta interpretación. Y lo ha explicado muy bien el pastor Jeremías esta noche, de cómo debemos usar las metáforas, los símiles, cómo debemos tomar en cuenta las conjunciones, las preposiciones, cosas que son muy importantes en cualquier idioma, ¿no? Y hasta donde yo sé, el griego es un idioma exacto, uno de los idiomas más exactos. Y el Señor nos dio el Nuevo Testamento en este idioma. Pero este idioma es el koiné, ¿no? El pastor Jeremías, ¿era el de habla popular o era el griego clásico? Bueno, era más como, obviamente era clásico en el sentido que se usaba en aquel tiempo, ¿no? Entonces no se usa el griego koiné hoy día. No es el mismo griego que se habla en Grecia, por ejemplo, hoy. Puede haber alguna similitud, pero es diferente. Pero sí, en aquel tiempo es el idioma que los griegos, pues, que usaban y realmente era el idioma de la gente, podemos decir, en aquel tiempo, porque en el Imperio Romano casi todos hablaban el griego, entonces era el idioma normal en aquel tiempo de la gente y por eso se usaba para que todos entendieran la palabra de Dios. Gracias, pastor. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, está usando una metáfora. ¿Es cierto, pastor? ¿O es un símbolo? Excelente. Es una metáfora. Sí, una metáfora. Tenemos muy buen alumno. Muy bien, queremos dar la oportunidad a otra persona que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Pastor Delfín, nuestra hermana Ligia. Ya vamos a estar visitándola a la hermana Ligia. Nuestro hermano William de Ecuador. Bienvenido, Pastor Oscar. Si desea hacer una pregunta esta noche sobre el tema, hágala porque luego se nos va el pastor Jeremías
Adelante, Pastor Delfín. Ya, pastor, gracias, hermano, a todos. Dios les bendiga. Sí, está claro, ¿no? La hermenéutica, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Practicando, seguir siguiendo las reglas, ¿no? Entonces, para poder entender mejor la palabra del Señor, ¿no? Interpretar correctamente, ¿no? Entonces, se requiere con mucho cuidado, ¿no? Para poder armar un mensaje y todo eso, ¿no? Como dijo el pastor Jeremías, ¿no? Si es necesario hay que leer toda la carta, ¿no? Si es cortita hay que leer toda la carta. Por ejemplo, el libro de Gálatas, por ejemplo, Pablo, ¿no? Especifica ahí, ¿no? Que ellos se estaban centrando mucho en las obras de la ley, ¿no? Y donde Pablo refuta, ¿no? Que ya no estamos en el antiguo pacto, ya no vivimos bajo la ley, ¿no? Sino bajo la gracia. Entonces, y Pablo explica bien sobre la ley, ¿no? Que ya no tengo que, o sea, esforzarme o cumplir la ley para ser salvo, sino yo soy salvo por gracia, por fe, ¿no? En Jesucristo. Entonces, y eso marca Pablo en la carta de los Gálatas, ¿no? Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Bien. Delfín. No, sí, y debemos entender ahí en la carta de Gálatas que lo que Pablo quiere que ellos entienden es que la salvación siempre ha sido por gracia por medio de la fe. Porque muchas veces pensamos, bueno, en el Antiguo Testamento ellos se salvaban por guardar los mandamientos, por observar la ley, pero ya que llegó Cristo, ahora la salvación es por gracia por medio de la fe. Pero Pablo quiere insistir en Gálatas que la salvación, la justificación siempre ha sido solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo. Y por eso en Gálatas 3, él cita la misma ley para decir todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que la misma ley nos indica que es necesario tener obediencia perfecta y que no pudimos. Y por eso Cristo tuvo que venir a redimirnos de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Pablo quiere insistir que nosotros vivimos bajo la gracia porque la salvación siempre ha sido por gracia y siempre ha sido por medio de la fe en Cristo. Gracias, hermano Delfín. Amén. Amén. Muy bien, si no hay otra pregunta para el Pastor Jeremías, entonces vamos a concluir esta noche con el tema de la hermenéutica. Agradeciendo al Pastor Jeremías por su disposición de enseñarnos. Muchas gracias, Pastor Jeremías. El Señor le bendiga. Y nos vemos mañana. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos por su atención. Nos vemos mañana. El Señor les bendiga. Amén, amén, amén. Gracias. Muy bien, esta noche vamos a empezar el tema del servicio. Es un tema que nos debe llamar la atención porque estoy buscando para compartir un momentito. Aquí está el tema. ¿Todo está bien? ¿Todo lo ven? Si ustedes me pueden avisar, por favor, hermano. Se ve, ¿no? Está bien. Muy bien. Este tema del servicio es algo por el cual los creyentes, en un sentido, debemos vivir ya para servir. El ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, viene a servir y encima va a dar su vida. Va a dar su vida en rescate de los que vino a servir. Entonces el servicio nos habla de que no es fácil servir a otros. Es un sacrificio. El Señor así lo enseñó, ¿no? Que Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, entendemos que el servicio entonces es la decisión de considerar a los demás como mejores que nosotros mismos y ministrar a Dios y a los demás con alegría. Yo creo que esta definición del servicio es algo que debemos tomar muy en cuenta, porque mucha gente nos pide favores, nos pide que le sirvamos, que le ayudemos en algo. Y si nosotros a veces nos creemos mejores que a los que vamos a servir, empezamos mal, ¿no? Tenemos que considerar que ellos son mejores que nosotros. Y por eso vamos a ministrar a Dios y vamos a ministrar a los otros, pero hacerlo con alegría. A veces cuando alguien viene a pedirnos un favor, no ponemos una buena cara, ¿no? Si somos honestos. Alguien viene a pedirnos algo y si no lo hacemos con alegría, ya estamos fallando, ¿no? En este aspecto del servicio. Entonces, el servicio implica acciones concretas para ayudar, rescatar, consolar, asistir a otros o proveerle lo que necesiten. Y todo motivado por el amor y la gratitud. En realidad el servicio, hermano, es la realización de tareas, ¿no? El servicio implica acciones concretas para ayudar a otras personas. Y no se trata de una tarea rutinaria o pesada, motivada por la culpa o por querer obtener el favor de Dios, sino de una compasión pura y sincera que nos lleva a ayudar a otros de manera práctica y que debe ser motivada por el amor y la gratitud. No podemos decir, volvete, ¿no? Volvete, en otra te voy a dar. Debemos ser prácticos en ayudar a otros cuando lo necesitan, ¿no? El libro de Proverbios dice, ¿no?, que no neguemos hacer el bien si está en nuestras manos hacerlo. Este autor, Donald Whitney, menciona 6 motivaciones para servir a Dios y a los demás. La primera motivación es el deseo de obedecer al Señor, porque el servir a otros es un mandato. Está dentro de amar a nuestro prójimo, ¿no?, como a nosotros mismos. Luego nos debe llevar al servicio la gratitud. Debe ser una motivación. Si recibimos de gracia, dice, dar de gracia también, ¿no? El servir a otros nos trae gozo y regocijo. Es una satisfacción ver que lo que nosotros hemos hecho por otras personas, pues, les ha servido, fue de bendición, y eso nos da gozo y regocijo. Y eso nos debe llevar a servir a otros también. El perdón que hemos recibido, si nosotros hemos sido perdonados, ¿por qué no perdonar a otros también? La humildad, el amor, esas son las motivaciones que nos debe llevar a servir a nuestros hermanos. Mayormente dice que sirvamos a nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque fuimos creados para servir. Cada uno de nosotros fue creado para servir. Después que recibimos a Cristo, dice, somos hechura suya. Él nos hizo ¿para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, no perdamos la
la oportunidad de servir a otros. Es muy importante que cuando se nos da la oportunidad, lo hagamos, ¿no? Porque es algo que Dios ya lo hizo de antemano. Y este versículo que vamos a ver a continuación, que es muy conocido para nosotros, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Lo que dice a continuación es muy importante: enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermano, nos prepara para eso, ¿no? Hacer buenas obras, servir a nuestro prójimo, como hemos visto, con alegría y con amor, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que debemos tener para servir, los que desean servir. La primera cosa que hay que tener es disponibilidad. Y cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que los hombres que sirvieron a Dios estaban dispuestos a servir con prontitud. Recordemos a Isaías cuando él ve la gloria de Dios y él dice, y escucha la voz del Señor que le dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él no dijo: envía a mi hermana, no, envía a la que está aquí a mi lado, a mi vecino. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. O sea, hubo disponibilidad de parte de Isaías. Pablo igual, cuando preguntó: ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Porque él quería hacer lo que el Señor le estaba mandando, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Había disponibilidad. Entonces, si queremos nosotros, hermanos, servir al Señor y servir a nuestro prójimo, debemos estar dispuestos a servirle, ¿no? Debemos estar dispuestos ya, no darle vuelta al asunto, ¿no? En segundo lugar, si queremos servir, debemos evaluar nuestra capacidad y usar lo que tenemos para servir, ¿no? Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, lo debemos ministrar a los otros, según el don que hemos recibido. Cada uno de nosotros tiene un don y eso debemos ministrarlo a los otros, en servirlos, ¿no? También Pablo, hablando de los dones, en Romanos 12:7 dice: o si de servicio, en servir. El servicio es como un don espiritual también, pero como hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, pareciera que todos debiéramos tener el don de servirnos. En Mateo 25:40 el Señor dice: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿no? Entonces vemos que nosotros, cuando servimos a las personas que están a nuestro alrededor, y aún son, qué sé yo, personas que están en la cárcel, personas enfermas, como él dijo, estamos sirviéndole al Señor. ¿Cuándo te vimos?, le preguntaron. Enfermo, sediento, desnudo. Y el Señor contestó eso, ¿no? Os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, evaluar nuestra capacidad, usar lo que tenemos para servir, ¿no? Muchos dicen: no, yo todavía no puedo servir, ¿no? En tercer lugar, aceptar la asignación que el Señor nos da. Él ya fue claro al decir que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces nosotros estamos sin hacer la voluntad del Padre, y el Señor nos manda a servir a nuestros hermanos. María en Lucas 1:30 dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estaba dispuesta a aceptar de que Dios la había escogido para que sea la madre
su Hijo unigénito. Y ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Acepta la responsabilidad que el Señor le daba de traer en su vientre al Salvador. Y en Juan 2:5, cuando están en la fiesta de Caná, faltó el vino, María dijo a los que servían, ¿no? Haced todo lo que os dijere. Es decir, que el Señor tenía la última palabra en asignarle lo que tenían que hacer, ¿no? Y vemos que se produjo el milagro, pero primero tuvieron que llenar los cántaros con agua. Y en el servicio también debemos reconocer nuestra responsabilidad. Y el Señor dijo, pues yo os digo que todo aquel que al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto lo dijo el Señor cuando dio los talentos. Los dos anteriores habían hecho un buen trabajo, habían duplicado lo que recibieron, pero uno que no hizo nada, guardó el talento bajo tierra. El Señor dijo eso, ¿no? Que le quitaran el talento y se lo dieran al que tenía 10. Y él dice por eso, y yo os digo que todo aquel que tiene, al que tiene se le dará. Hubo responsabilidad, ¿no? En las personas que multiplicaron lo que el Señor les había dado, que duplicaron más bien, ¿no? En Mateo 25:21 el Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo que el Señor está pidiendo de nosotros es eso, ¿no? Fidelidad. Y en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es triste a veces cuando nos asignan una responsabilidad y no somos, ¿no? Fieles ni en eso, ni en lo poco. El Señor quiere que seamos fieles y dice que si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre algo grande, ¿no? Romanos 14:12, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si hemos sido nosotros capaces de servir a otros, de hacer buenas obras, de ayudar a nuestro hermano que está en necesidad, de todo eso vamos a dar cuenta un día, ¿no? Ante el tribunal de Cristo. Y eso es una rendición de cuenta personal. Nadie más lo hará por nosotros. En quinto lugar, debemos esforzarnos para tener la aprobación del Señor. Y este pasaje es muy importante, ¿no? De Colosenses capítulo 2, versículos 23 y 24. Ahí el Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis o recibiremos la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Muchas veces pensamos que el servicio solamente es cosas que hacemos en la iglesia, pero el Señor dice que es todo lo que hagamos. Ahí está hablando de nuestro trabajo diario, está hablando del trabajo que hacen las esposas en la casa. No, todo lo tenemos que hacer para el Señor y no para los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, las cosas que hacemos como creyentes debemos hacer lo mejor que podamos, lo mejor, esforzarnos para hacer lo mejor, porque no estamos sirviendo a los hombres, dice, sino a Cristo. Creo que esto debe motivarnos, hermanos, a hacer un buen servicio. Y es todo lo que hagamos, ¿no? Y en último lugar para esta noche, debemos adoptar la actitud del Señor. ¿Cuál fue la actitud del Señor?
Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si leemos completo el pasaje, dice que él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿no? Entonces él vino a servir, como leímos el primer pasaje esta noche. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Se despojó, tomó forma de siervo, ¿no? Esa fue la actitud del Señor. Y es la forma en que nosotros también debemos, ¿no? Considerarnos siervos de nuestro prójimo, de nuestros seres queridos, como también de la gente que nos rodea. Juan 13:14, cuando el Señor lavó los pies, ¿no?, a los discípulos, todos estaban admirados de que el Señor hubiese hecho eso. Él le dijo: ustedes me llaman Señor, me llaman el Maestro. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hablando, ¿no?, de la importancia de ayudarnos a hacer un buen servicio en bien de los demás. Entonces aquí vamos a detenernos en esta noche. No sé si hay algún comentario de parte de los hermanos. Vamos a dejar de compartir. Si hay algún comentario o alguna pregunta sobre el tema, hay la oportunidad, hermano, de hacerlo. El tema del servicio. Debemos servir por amor más que todo, por gratitud, como dice Whitney, por deseo de obedecer al Señor, ¿no? Y vemos a través de la Biblia una cantidad de hombres que sirvieron al Señor, ¿no? ¿Cómo sirvió Noé? Haciendo el arca, ¿no? A través de ese servicio que él hizo de construir el arca, predicó, dio testimonio y habló de la ira venidera del Señor. Lamentablemente la gente no creyó, pero su familia sí, y él de ese modo preservó, ¿no?, la raza humana. Si vamos más adelante, podemos ver que Moisés sirvió al Señor liberando al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ya sabemos bien la historia de cómo él sirvió a Dios, 40 años guiando al pueblo de Israel. Si nos acordamos de David, cómo sirvió David al Señor, siendo un guerrero primeramente, ¿no? Fue un guerrero, luego fue rey y luego también compuso la mayoría de los salmos que tenemos, se hizo un escritor y el dulce cantor de Israel, ¿no? De ese modo estaba sirviendo al Señor. Todos los personajes bíblicos estuvieron sirviendo a Dios de una u otra forma. Esdras guió un grupo de judíos de exiliados que habían sido liberados y los condujo de regreso a Jerusalén para restaurar la adoración a Dios en el templo, y les enseñó, ¿no?, la palabra de Dios. Y el Señor bendijo su servicio, mostrándole su favor. Si vamos más adelante, vemos a Nehemías, que llevó de regreso a otro grupo de exiliados y se encargó de reconstruir la muralla que rodeaba la ciudad para protegerlo de los enemigos, ¿no? Y los profetas, cada uno en su época, sirvió a Dios proclamando su palabra, proveyendo un liderazgo mediante instrucción piadosa, ¿no? Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista. Recordemos que él nunca pidió merecimientos, nunca pidió reconocimiento.
Lo que él quería solamente era mostrar el camino de cómo la gente podía conocer a Jesucristo, ¿no? Es necesario que él crezca y yo mengüe, dijo, ¿no? No soy digno de desatar las correas de su calzado. Nunca pidió elogio, nunca pidió aplausos, ¿no? Cosa que a veces nosotros caemos en el peligro de ofrecer, de querer, ¿no? Que la gente reconozca nuestro trabajo. Pero Juan el Bautista demostró total humildad y servicio al Señor. Y el Señor utilizó a Pablo. Pablo se gozaba o disfrutaba y se hacía llamar esclavo de Jesucristo. Y el otro día hablábamos de eso, ¿no? Que una cosa es ser siervo, otra cosa es ser esclavo. A Pablo le gustaba decir, soy esclavo de Jesucristo, porque el esclavo es comprado y solamente tiene que hacer lo que dice su amo, su dueño. En cambio, el siervo puede decir, no me gusta este trabajo, me busco otro y me voy, ¿no? Pero Pablo se gozaba en decir, yo soy esclavo de Jesucristo. Y dijo, imítenme a mí, ¿no? Se presentó como un modelo de servicio sacrificado, de llevar el evangelio a lugares donde no se hubiese predicado todavía. Entonces, vemos bastantes ejemplos de servicio en la Biblia, ¿no? Y son cosas que Dios ha preparado de antemano, dice, para que nosotros andemos en ellas. Aquí vamos a detenernos en esta noche sobre este tema del servicio. Mañana vamos a continuar. Pero si alguien quiere hacer un comentario, quiero dar unos minutos o una pregunta sobre el tema del servicio. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar algo? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Hay alguien que nos molesta por servicio? Yo tengo un conocido, lo conocí en Santa Cruz, él era albañil y creo que por eso llegamos a tener contacto. Y él me hizo algunos trabajos en la casa, arreglo de goteras, cosas así, ¿no? Y bueno, se perdió por un tiempo y un día que fui a visitar la cárcel en Palmasola, lo encontré ahí adentro. De esto hacen 15 años, hermano. Y entonces, aparentemente él no tiene más a quien pedir cuando tiene alguna necesidad. Y entonces, semanalmente me está llamando, ¿no? Pidiendo una y otra cosa como ayuda. Bueno, antes solamente me pedía tarjetas de teléfono, pero ya últimamente pide más cosas, digamos, ¿no? Pide más arriba de 50 bolivianos, 100 bolivianos. Esta noche me llamó y quiere 150 bolivianos. Y cada vez, claro, me cuenta una historia, ¿no? Ahorita me dice que ha muerto su hermano y que necesita para ayudar a comprar el cajón y que por favor le colaboren. Entonces, bueno, si Dios ha preparado eso de antemano para que yo sirva a este hermano, dice que debo hacerlo con alegría. Entonces, no podemos negarnos, ¿no?, entre la necesidad que hay de servir a otros, porque dice el apóstol Juan, ¿no?, o Santiago, perdón, dice que si vemos a nuestro hermano que tiene necesidad y le decimos, andate nomás y calentate, ¿no? No estamos haciéndolo bien. Entonces, no sé cuál experiencia tiene usted de alguien así que a veces uno dice, ¿hasta cuándo, no? Me van a molestar a mí, ¿no? ¿Por qué no molestan a otros? Pero el Señor a veces pone cosas así para que nosotros podamos poner en práctica
¿no? El amor cristiano. Pastor Oscar, ¿usted quería comentar algo? Gracias, Pastor Nilsson. Buenas noches, hermanos. Realmente grato. No sé si me están escuchando, pero me lo Sí, voy a poner, se escucha bien, se escucha bien. poner tal vez con... No, Creo que se escucha bien. ahora creo que está mejor, más claro. Sí, sí. Y ya. Ah, estaba revisando mientras te compartí el tema del servicio y en este tiempo, a todos, quisiera invitarles a mirar para sacar extraer la enseñanza que usted acaba de brindarnos, mi pastor Nilsson, Éxodo capítulo 21. En Éxodo 21 hay un ejemplo muy precioso porque usted ha hecho realmente algo que acontece en nuestro servicio, ¿no? En Éxodo 21 hay unas leyes sobre los esclavos y usted dijo claramente de que una gran diferencia es ser siervo y otra cosa es ser esclavo. Y Pablo reitera una vez más el aspecto de necesitamos tener ese servicio, esa actitud de esclavo, pues Jesús pagó con su precio, pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, mucho más para aquellos que estamos llamados a servir. Y es un tema de llamado, pero es un tema también de obediencia y de estar atento al amo. En estos versos, en estos 11 versos iniciales de este capítulo 21 de Éxodo, y yo aprecio mucho cómo el Señor me habla y me recuerda, justo usted ahora vuelve a tocar el tema, la gran diferencia de siervo a esclavo. Y hay unas características de las leyes, miren, leyes, si son leyes, pues son que se tienen que cumplir. Y dice en el verso, a partir del verso 7, dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele un siervo. Ahora, si no si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, le permitirá. Hay una descripción interesante. Pero, miren, cuando habla del verso, en el verso 5 y 6, dice ahí una diferencia, ¿no? En la traducción es correctamente esclavo, porque si el siervo dijere, y en la traducción correcta es si el esclavo dijere, el esclavo, y no es que estoy diciendo que está mal escrito aquí en Éxodo 21:5, pero en su traducción correcta es esclavo. Cuando describe, ¿por qué dice si el esclavo dijere? No dice si el amo. Ojo que aquí está hablando el esclavo, porque lo saca públicamente. ¿Por qué? Por cuanto llegó su tiempo de dejarlo libre al esclavo. Pero aquí dice el esclavo en su declaración, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Luego allá podemos ver muchos los pastores que conocen. Esto a mí me impresiona por la gran diferencia de cuando somos hechos esclavos por la vida que Dios dio por cada uno de nosotros. En verdad, hemos gustado de la benignidad del Padre, de nuestro amo y Señor, que es Jesús. Jesús es nuestro Señor y Salvador, cuando declaramos. Entonces, esta actitud de servicio como esclavo, no como siervo, es porque hemos decidido al ver cómo Dios, siendo nuestro amo y Señor, nos ha tratado. Vean cómo lo ha tratado. Comienzan los versos 1, ¿no? Sin comprar de siervo, le da mujer, le permite tener su amo, le hubiera dado mujer y le hubiera dado hijos, hijas. Mire, qué precioso descripción de la condición de un esclavo. Y como agradecimiento el esclavo declara y dice, yo amo a mi Señor y con todo no saldré libre. Por tanto, ha gustado de la benignidad de su amo y él declara pues servirle. Miren qué precioso, servirle. Bueno, yo al menos como militar que soy, así como más que pueden escuchar, yo he jurado servir a Dios y a la patria. Entonces, cuando hacemos un pacto, porque muchos a veces tomamos ese pacto de otro interés, ¿no? Nos servimos de Dios y de la patria, que es muy diferente. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero en esta condición de este esclavo, dice, yo amo a mi Señor y pues no quiero salir libre, quiero servir a mi Señor. Y este servicio de esclavo, y le doy gracias al Señor porque usted menciona esta enseñanza de la actitud de servicio. En verdad, cuando uno es hecho esclavo, no es que uno se hace esclavo, uno es hecho esclavo, realmente el que sirve en nosotros, miren lo que voy a aclarar mis pastores.
en verdad, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Él es nuestro amo, Él mismo sirve a través de nosotros. ¡Wow, hermanos! Él mismo. Y nos hace acompañar, nos hace partícipes de ese servicio. Pero cuando nosotros queremos servir a nombre de Dios, por eso nos encontramos con vicisitudes, con dificultades, con cansancio, con desaliento. Y bueno, X, Y, Z, tantas cosas. Pero cuando dejamos que el esclavo, que es el propio Jesús, que se hizo esclavo por causa de nosotros, vino a servirnos. Ahí está lo que dijo la enseñanza usted. Él vino a servirnos, se despojó de su condición. Entonces nosotros necesitamos dejar, rendirnos, morir y declarar y llevar, que nos ser llevados al poste y públicamente, que la gente vea que el que sirve en nosotros, que el que está dentro de nosotros, ese esclavo maravilloso divino, es Dios mismo, en medio de Jesús, el Espíritu. Él es el esclavo que sirve a través de nosotros. Y esta es ganancia. Y Él nos permite disfrutar de su servicio. Por eso el libro de Hechos está no concluido, porque aún nosotros tenemos que seguir sirviendo como el esclavo, que es el Jesús, que es el Señor, que es el amo y esclavo. Amo y esclavo, y a través de cada uno de nosotros. Gracias, mi pastor. Gracias. Bendiciones. Amén. Gracias por ese aporte, Pastor Oscar. Realmente es muy bueno reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué estamos siendo nosotros? ¿Siervos o esclavos? Lo que mejor debemos hacer es decir, yo soy esclavo también, esclavo de Jesucristo, porque he sido comprado con su sangre preciosa. Si alguien más quiere tener un comentario, habilítelo su micrófono. Muy bien. Agradecemos al Señor por esta noche. Hemos tenido una buena enseñanza de parte del pastor Jeremías. Mañana nos encontramos entonces otra vez a las 8 de la noche. Vamos a concluir con una oración. Quisiera pedir que el pastor Delfín, por favor, nos guíe en esta oración final y concluir esta noche que el Señor nos ha permitido estar acá en la plataforma. Pastor Delfín. Ok, pastor. Amén. Ok, creemos. Ya, amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta con claridad, Señor, y que podamos tener, Señor, un buen porcentaje de todas estas dos enseñanzas que hemos recibido, Señor, sobre hermenéutica y el servicio, Señor. No hay duda, Señor, de que tú quieres que seamos siervos fieles, Señor, y que en lo poco que seamos fieles, Señor, tú nos pondrás sobre muchos. Padre, ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti. Ayúdanos, Señor, aunque hayan problemas, dificultades en nuestra vida. Como dice, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Señor, hay que levantar las manos, la frente hacia ti, Señor, y pedirte la fuerza, ayuda para seguir adelante, porque la lucha es diaria, Señor, y tú nos darás la fuerza para ser vencedores, porque te tenemos a ti, Señor, que tú venciste sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre la muerte, y que tú, Señor, nos ayuda también a vencer al enemigo. Ayúdanos a servirte, Señor, con prontitud, con humildad, Señor, con paciencia, con toda perseverancia, Señor, también. Padre, que no desmayemos, Señor, hasta que tú vengas, hasta que tú nos lleves, Señor. Como dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y aquí estoy, Señor, listo para verlo cara a cara. Un día que podamos decir así, Señor, también nosotros
nos falta mucho, mucho por hacer en Bolivia, en nuestro barrio, en nuestra Jerusalén, en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el mundo entero, Señor. Hay mucho, mucho por hacer. Y tu palabra dice que los obreros son pocos. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Pero, Señor, rogamos a ti, al Señor de la mies, que envíes obreros a tu mies. Te lo pedimos, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo presente en esta noche. Que tengan un buen descanso y muchas bendiciones. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones a todos. Amén. Amén, amén. Bendiciones, buenas noches. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano.